Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Este es tu programa, Hazme Presente, aquí en Voz en el Desierto, fortaleciendo familias. Estamos aquí en tu canal televisivo, canal 25.1, a cual damos un abrazo a todos los directivos, al hermano Cruz, y pidiendo a Dios que esta estación se siga extendiendo, amén, por todo el estado de Chihuahua, en Delicias, Parral, Camargo, creo que Casas Grandes, y todos esos lugares que siga siendo de grande bendición. Hermano, pues vamos a continuar el estudio de la semana pasada, pero ¿qué le parece? Primero oramos. Hay que orar, ¿verdad? Para poner esto en las manos Amén, de Dios, gloria a Dios. que esto sea de bendición. Todo lo que tú quieras recibir a través de este programa, pídeselo a Dios y verdaderamente lo vas a recibir. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que bendiga, Señor, toda palabra que salga a nuestra boca, que sea de bendición para las personas. Bendice a estos humildes siervos y también te pido en el amor de ti, Hijo amado Jesús, gloria a Dios, que bendigas a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Por Dios. Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y te damos gracias. Amén, amén. Aquí con nosotros nuestro hermano Aurelio Ávila. Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna, pues es un gran gozo nuevamente retornar, ¿verdad?, para proseguir este tema, que es un tema muy importante. Estamos hablando de maquinaciones que hace el enemigo en contra del cristiano, en contra de la persona tuya. ¿Qué podemos hacer, hermano? A darle, o sea, cómo perfilar precisamente a ese enemigo, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo una batalla, estamos en una guerra espiritual, claro, vamos en una milicia, o sea, de cualquier ejército del mundo, ese ejército precisamente mira, o sea, las estrategias que usa su enemigo para poder, o sea, contrarrestarlas, ¿no? Pero en el terreno espiritual, nosotros también tenemos que ver cuáles son las estrategias del enemigo para también poder neutralizarlas y que no hagan impacto en nosotros. Amén. Y también nos da Dios las estrategias para vencerlo, ¿verdad? Nos da 3 estrategias muy poderosas. Entre ellas es la oración. La oración, ¿verdad? Pero nos pone así como en un teléfono, un intercomunicador, ¿verdad?, que se llama la oración. Y a través de la oración, ¿verdad?, nosotros podemos ver, o sea, cuáles son las estrategias de nuestro enemigo. Yo quisiera que viéramos, hermano, estudiar sobre las estrategias de Satanás. Y la primera estrategia que él usa, primeramente nos da una invitación Dios en el Salmo 144:1. Dice la palabra: bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Entonces, no podemos nosotros, justificarnos y decir que no tenemos armas para poder, pelear esa buena batalla. Dios nos está dando la buena batalla, pero tenemos que entender claramente que hay un punto de referencia y cómo perfilar al enemigo de nuestras almas. El primer punto y el primer perfil de Satanás es que él miente y es padre de mentiras. Por ejemplo, vemos ahí en Juan 8:44, sabemos perfectamente que él viene para matar, hurtar, destruir al cristiano. Ahora, cuando habla, por ejemplo, dice que cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentiras. Ahora, ¿cuál es la forma de mentir, hermano? ¿Cuál es la forma de mentir de Satanás para poder neutralizar al cristiano? Pues él siempre va a decir que Dios no tiene poder, que lo que estás haciendo es inútil, que estás perdiendo el tiempo allí en la iglesia, de que sirve orar, que no pasa nada. Mira, ahora que estás yendo más a la iglesia, cosas más malas están pasando, ahora que oras más. Y la verdad, hermano, esas son maquinaciones que vienen a nuestra mente, que el enemigo habla. Por eso, por algo, el Señor nos habla precisamente en Efesios 6, del 17 al 18, donde Dios quiere que nos preparemos con la palabra de Dios. Por ejemplo, dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es el casco, porque aquí vienen muchos pensamientos. La mente es el campo de batalla de Satanás. Y ahí es donde el enemigo dice que es mentiroso. Dice usted, él es mentiroso, y las mentiras vienen aquí y uno las cree. Por eso, cuando uno se pone el yelmo, hermano, uno evita pensamientos suicidas, pensamientos de adulterio, pensamientos de apartarte de la iglesia, de dejar de orar, dejar de buscar a Dios, ¿verdad? Porque traes el yelmo puesto y lo único que oyes es la voz de Dios. Ahora, Dios nos está armando con la armadura del Espíritu Santo. Y luego dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Exacto. Cuando vino el diablo a tentar a Jesús, el Señor nos dejó muy en claro cómo vencer al diablo, con la palabra. Escrito está, Satanás. Las 3 tentaciones, escrito está. Y el Satanás se fue. Exacto. Huyó. O sea,
que si nosotros ignoramos, como decía usted, las escrituras, no le vamos a ganar. No. No debemos subestimar al diablo. No tiene poder con el cristiano, Pero no podemos pero no lo podemos subestimarlo, porque nosotros somos los que le damos el poder. Cuando ignoramos las escrituras, cuando no oramos, cuando no leemos, mira, aquí Dios nos está hablando. Prepárate con la palabra, lee la palabra, ponte la armadura, y de esa es la manera que vas a ganar. Si tú ignoras esto, vas a ser una persona, un perdedor. Exactamente. Vas a ser un perdedor, un creyente más, un cristiano más que se aparta de las cosas de Dios. Pero Dios nos llamó para ser soldados de Jesucristo. Exacto. Preparándonos para la guerra, hermano. Ahora, la primera vez que Satanás aparece en la Biblia, lo vemos nosotros en Génesis capítulo 3. Las primeras palabras de sus labios son de sospecha a la verdad. Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y las segundas palabras de sus labios son una mentira sutil. Dice ahí, ciertamente no morirás. Juan dice que Satanás no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Ahora, Juan 8:44, estamos tratando con la esencia de la mentira y el engaño precisamente de Satanás. ¿Qué es lo que hace él? Precisamente pone en duda la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de poner en duda la palabra de Dios, precisamente podemos decir, ¿verdad? Con todo respeto, que muchas veces al cristiano, ¿verdad? O sea, si tú estás dentro de tu hogar y estás viendo la televisión o tienes cable dentro de tu hogar, hay cierto tipo de horario en el cual comienzan, o sea, a infiltrarse, o sea, escenas eróticas. Entonces tú eres una persona cristiana, ¿verdad? Y en ese momento nadie te está viendo, pero tú estás viendo, o sea, esa programación, y de una manera, o sea, tú estás condescendiendo, o sea, en otras palabras, estás no entendiendo que Satanás está ya moviendo la situación. ¿Por qué? Porque en el momento que tú persistas en estar viendo ese tipo de programación, ese tipo de imágenes van a tu mente, a tu corazón, y va a llegar un momento en el cual, sin darte cuenta, ya nada más es cuestión de tiempo y caes de la gracia de Dios por estar permitiendo que la basura entre a tu corazón. Ahora, nosotros no debemos ignorar que somos templos del Espíritu Santo. Nosotros no somos un tambo de basura que a la hora que se le ponga a Satanás tirarnos basura. Y precisamente cuando la gente no está permitiendo ese tipo de cosas, esa persona se está preparando para pelear la buena batalla y entender que Satanás es mentiroso. ¿Por qué? Porque te da lo más mejor, pero llega un momento en el cual tú no te está diciendo las consecuencias de tu pecado, ¿no? Por ejemplo, lo que decía usted, Satanás viene y le dice a Satanás, mira, Satanás le dice a Jesús, te voy a dar todos los reinos de la tierra si tú postrado de verdad me adorares. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ya sabía perfectamente eso y él responde como usted dijo ahorita. Dice que Jesús responde, escrito está. ¿Qué quiere decir? Que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces un cristiano, cuando venga un acercamiento de Satanás a tu vida, trayéndote tentación, trayéndote cualquier artimaña, tú tienes la palabra para poder destruirlo, ¿verdad? Esa es la forma de trabajar. Ahora, si nosotros nos vamos precisamente a la otra estrategia de Satanás, es que el diablo ciega las mentes ¿de quién? De los incrédulos. Y nos vamos a 2 Corintios 4:4, dice ahí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de gloria de Cristo. ¿Cómo puede, hermano Morales, el enemigo cegar el entendimiento de la gente? Pues ya una mente cauterizada, hermanos. Es cuando aquella persona no escudriña la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, escrito está. Nos está haciendo saber el Señor Jesús que para vencer al diablo necesitamos escudriñar las Escrituras. Exacto. Entonces, para cuando venga ese tipo de tentaciones, de maquinaciones, le vamos a decir, o como habla ahorita de la pornografía, una película indecente, qué sé yo, pues aplicar la palabra, escrito está. Exacto. ¿Verdad? Ahora, somos templo del Espíritu Santo. Dios no tiene comunión con las tinieblas. Nosotros debemos estar bien definidos que somos templo, somos hijos de Dios, y que eso no le agrada a Dios y nos tenemos que apartar allí. Y más bien lo que estamos es sujetando nuestra carne, es decir, escrito está, yo no pertenezco a esto. La primera vista es normal, ¿verdad? Pero ya si la persona sigue el otro nivel,
que seguir persistiendo en viendo eso, ya relativamente ya estás bajo la atadura del enemigo, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, así que Satanás no solo, hermanos, habla lo que es falso, sino que esconde lo que es verdadero. Ahora, él nos impide ver el tesoro del evangelio, él no deja ver los hechos, incluso las pruebas, pero no, hermanos, ¿con qué? Precisamente con precisión. ¿Qué quiere decir? Que él esconde la verdad. Definitivamente, o sea, él va a tratar de cegar el entendimiento de la gente. Por ejemplo, si esconde la verdad, ¿qué quiere decir? Él no te va a decir, si estás viendo eso, vas a caer en una lujuria personal y te va a llevar a qué, a buscar la manera de canalizar lo que ya se formó, ya se gestó, ya se engendró en tu mente, ¿no? Entonces él no te va a decir eso. Ya cuando llega el momento, ya llega, o sea, la catástrofe, ¿no? Que el hermano o la hermana o la persona cae de la gracia de Dios. Entonces, tenemos que entender claramente que no debemos dejarnos, ¿verdad?, que Satanás ciegue el entendimiento de nosotros. Por eso dice la palabra que llevemos cautivo todo pensamiento a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Dios de esa manera? ¿Por qué? Porque lo que vemos nosotros, que la mente es el campo de batalla, de Satanás, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra mente, lo que sea el yelmo, ¿no? Que el yelmo de salvación, Dios me dio la salvación, yo no voy a tirar mi salvación por una tontería que Satanás me está infiltrando, ¿no? Amén, hermano, claramente. Llevamos cautivo todo pensamiento. Llegan muchas clases de pensamientos a nuestra mente, ¿verdad? Muchas clases de deseos. ¿Por qué? ¿Qué los trae? El enemigo. El enemigo, ¿no? El enemigo, deseos. Lo que le gusta a la carne te lo pone ahí en charla de plata. Hermano, cuando tú estás a punto de caer, de hacer algo, de caer en esa tentación, en ese deseo, lleva ese pensamiento cautivo a Cristo y dile, Señor, libérame, libérame. Estoy consciente que no hay comunión, las tinieblas con la luz. Estoy consciente que este pensamiento no viene de ti, que viene del diablo. Entrégaselo, llévalo a la cruz, crucifícalo. Es la manera que tú vas a vencer al enemigo. De otra manera, el enemigo te va a seguir, como dice, cegando tu entendimiento. Estás bien, no pasa nada. Y lo malo es que la gente hace algo y no le pasó nada. Aparentemente no pasó. Aparentemente. Lo vemos en el caso de David, ¿verdad? David estaba en la terraza. Él debería de estar al frente de la batalla y él estaba de ocioso ahí, ¿verdad? Que llega un momento en el cual, o sea, a través de los ojos, ¿verdad?, entra el deseo, ¿verdad?, su corazón. Dice que ve a una mujer que se está bañando y dice, ¿verdad?, que le agrada, ¿no? Y a él no le interesa, lo que tiene que hacer, ¿verdad?, matar a un cristiano, ponerlo al frente de la batalla para que lo maten, para poder tener esa mujer. Entonces ahí David es seducido, ¿verdad?, por el diablo, por esa maquinación, que él no estaba preparado, no estaba resistiendo al diablo, sino que estaba en una situación, o sea, lights, ¿verdad?, de descanso, de relajado, pero no se dio cuenta que él en todo tiempo tenía que estar preparado. El enemigo no le mostró. Su mente se cegó, porque no le mostró la consecuencia de eso, que la consecuencia del pecado se originó que un hijo de él violara a una hermana, una propia hermana. Otro hermano mató a su hermano, o sea, abrió la puerta para que entrara el incesto, para que entrara el asesinato. Y de parte del profeta Natán dice, y nunca se apartará la espada de tu casa. Exacto. ¿Verdad? Ahora, otro hijo trata de usurparle el reino, de traicionarlo. Absalón. Dios dejó de bendecirlo. ¿Qué va a pasar si tú caes en una tentación? ¿Qué va a pasar tú que estás luchando ahorita por caer en ese deseo, que estás luchando por esa tentación? ¿Qué va a pasar después de esto? Mira, David, Dios lo consideraba conforme el corazón de Dios, pero aún así no lo perdonó. Dios castiga el pecado severamente. Con Dios no hay hijos preferibles, no hay hijos chiples. Dios castiga el pecado, hermano, severamente, de tajo, lo corta. Dios quiere, o eres cristiano o no eres cristiano. Dios quiere que tomes la decisión de apartarte del mundo y que seas santo para Dios, porque Dios es santo. Y debemos nosotros imitar precisamente a las personas que nos están viendo en este momento. Quizás a lo mejor tú estás en una maquila, estás trabajando en una maquila
Y tú como hombre, ¿verdad? Estás rodeado precisamente de muchas mujeres. Llega un momento en el cual, o sea, hay mujeres que no tienen, bueno, no tienen pudor, no tienen moralidad, y aun cuando saben que tú eres casado, ellas premeditadamente quieren hacerte caer. Si tú eres una persona que conoce de la palabra de Dios, tú tienes que, hermano, frenar precisamente tu intención o el entorno que te esté envolviendo, salirte del entorno para poder, hermano, salirte y no poder, o sea, caer seducido. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que pensar es que tienes una familia, tienes unos hijos, tienes, o sea, vamos, si tienes un ministerio, también tienes una responsabilidad delante de Dios, y por una locura que tú hagas, puedes destruir tu matrimonio, puedes destruir el matrimonio de aquella persona con la cual te estás conectando, y llega un momento en el cual es una ruina, hermano Morales, es una ruina total. Y desgraciadamente, ¿verdad?, el diablo se queda carcajeando. ¿Por qué? Porque simplemente cumplió su propósito. ¿Por qué? Porque el diablo no va a ir a atacar a una persona preparada, a una persona, como decíamos ahorita, que está orando, que está ayunando y que tiene un compromiso fuerte con Dios. Satanás va a ir a una persona que está descuidada. Y ahí se ataca a Satanás para poder cumplir, ¿verdad?, su objetivo. Ahora vemos nosotros, hay otro punto que vamos a ver ahorita es... Permítame tantito. Si regresamos un poquito a lo que está diciendo, usted está hablando una gran verdad. Satanás no solamente está destruyendo una familia, no solamente está destruyendo unos hijos, está destruyendo 4 generaciones. 4 generaciones. Y si sigue por ahí, hasta una eternidad. Exacto. ¿Verdad? Porque una vez más que esa persona peca, ¿dónde va a pasar la eternidad? Ahora, está destruyendo 4 generaciones. Ese hijo va a ser doblemente maldito. Si mi padre, que era esto, que decía que era y que hacía, y sin embargo hizo esto, él no va a creer en Dios, se va a apartar de Dios. Está destruyendo 4 generaciones de cada uno de sus hijos, y a lo mejor su esposa, y a lo mejor su esposo, no sé a cuál de los dos peque, porque la tentación es para los dos. No van a querer nada tampoco con el evangelio. No, y no van a creer. Exacto. No va a ser creíble para ellos, ¿verdad?, el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos están viendo una actuación de tanto del papá a la mamá en una forma inadecuada, en una forma, ¿verdad?, de promiscuidad, y ellos están diciendo, oye, si mi papá va a una iglesia, o vamos a una iglesia y decimos que somos cristianos, y ellos están haciendo cosas malas, perversas, entonces nosotros mismos, como modelos de nuestros hijos, destruimos la espiritualidad, la moralidad de nuestros hijos, y es la razón por la cual hay cristianos que tienen hijos drogadictos, que se han metido, hermanos, con gente mala, y ellos han parado mal. Pero precisamente, ¿por qué? Porque nosotros como modelo les enseñamos un camino equivocado, hermano. Ahora, la persona que es víctima siempre va a cuestionar a Dios, ¿por qué lo permitiste? Exacto. Pero volvemos un poquito antes. Necesitamos la preparación, la palabra se cansa de decirlo. Desde el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ignoráis las Escrituras. La palabra aquí nos está armando, desde el versículo 10 de Efesios 6:10, nos está diciendo que pongamos la armadura de Dios. Inclusive nos está diciendo que lo pongamos, el yelmo, la espada. ¿Y qué significa todo eso? Entonces, porque si no lo estamos haciendo, ¿qué le vamos a preguntar a Dios? Señor, ¿por qué permitiste esto? No, es que tú lo permitiste. No fui yo te estoy dando las herramientas que te prepares para que ganes la guerra, porque esto va a saltar a tu hogar, esto va a saltar a tu casa, a tus hijos. No cedas, no caigas, ¿verdad? Y como decía usted ahorita, hermano, llevar todo pensamiento cautivo, hermano, a la cruz. Y ahí está la victoria. Aplica ese texto. Y no podemos justificarlo, ¿verdad? Porque simplemente tenemos todas las herramientas. Dice que en Cristo estamos completos. Amén. Entonces, si estamos completos, ¿qué quiere decir? Que el problema es que no estamos, o sea, metiéndonos a la Biblia para ver ese tipo de principios, de códigos morales que Dios nos da precisamente para preservar nuestra vida moral y espiritual, y que caminemos, o sea, en la perfecta voluntad de Dios. Si no hay ese tipo de conocimiento, es la razón por la cual vemos mucha gente, toda la semana no tocan la Biblia, hermano. Nomás cuando van a la iglesia. Nomás cuando van a la iglesia, y sucede este fenómeno. Cuando el predicador está tomando cierto tipo de citas bíblicas, a ellos se les hace muy atractivo. ¿Y qué es lo que pasa? Se clavan en la lectura y se olvidan del predicador.
¿Qué quiere decir? Que ahí está una evidencia precisamente que ellos no están conectados con la Biblia, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque si les hace algo novedoso lo que está diciendo el predicador. Entonces, no hay ninguna justificación para nadie que nosotros digamos, no tenemos las herramientas necesarias para poder pelear esa buena batalla. Porque dice la palabra que Dios adiestra nuestras manos para, Claro. ¿qué? Para la batalla. Para la Entonces, batalla. si Él adiestra nuestras manos para la batalla, ¿qué quiere decir? Que hermano, hermana, tú no tienes ninguna justificación haber caído de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás solamente pone la trampa. Pero el que decide caerse en la trampa no es ni el diablo ni es Dios, eres tú o soy yo, ¿verdad? Amén. Y ese es el problema que está imperando. Ahorita por eso tenemos muchas veces iglesias o hermanos o gente cristiana light, ¿verdad? O sea, una vida muy, muy mediocre, ¿verdad? ¿Qué es la palabra mediocre? Medio cree, medio ora, medio va a la iglesia, por eso entra en la mediocridad, ¿no? O sea, nunca está completo, ¿no? Yo quisiera, hermano, hacerle una pregunta. ¿Será que, hermanos, él se disfraza como ángel de luz y de Claro. justicia? Pues ese es uno de sus camuflajes preferidos. Ya ves que ahí en el libro de Job Sí. dice que iba disfrazado de ángel de luz. ¿Y que le dijo Dios? ¿De dónde viene Satanás? Amén. Lo descubrió. A Dios nadie lo va a mentir. A Dios no se la va la liebre. Dios es soberano, ¿no? Y Dios conoce todos los detalles. Exactamente. Y también muchas veces nos hace ver cosas que son malas que parecen buenas, ¿verdad? Para que sigamos precisamente en el error, en la mentira. Una de las cosas que estamos mencionando, Dios nos da cada arma, nos da el casco, nos da el yelmo y nos da la espada. Y luego nos dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, y una vez más dice, y súplica por todos los santos. Perseverancia. Ahora, me daba testimonio, yo traía una jovencita, me decía esta jovencita, me decía, Dios la bendigo y la salud, ahorita donde se me está mirándome, ¿verdad? Fabiola, Dios te bendiga. Me comentaba ella, hermano, que su hermano de repente se desapareció por 6 días. Dice, andaba mal, mi hermano. Andaba con gente mala y se desapareció. Y dijo, pues ya lo mataron, se murió. Pero dice que ella le oró a Dios, le ayunó a Dios y le pedía a Dios. No pasaba nada. Pero dice que de repente un día dijo, no, cerró la puerta, se tiró en su cuarto y empezó a llorar como una chiquilla, como una niña. Y a llorar a Dios y clamar a Dios. Y aquí dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo creo que ella entró en el Espíritu, hermano, que su lágrima, su clamor llegó a la presencia de Dios. Y este testimonio me impacta a mí, toca mi corazón. ¿Por qué razón? Dice, no me dijo cuánto tiempo duró, no me dijo qué fue, pero imagino que duró un buen tiempo. Hermano, al siguiente día dice que recibió una llamada de su hermano. No te preocupes, estoy bien, carnal. Entonces, estas son las armas que nos da el Señor. Es la directriz que Dios nos da a nosotros. Estas son las armas que Él nos da, precisamente para vencer al diablo. Exacto. Lo que le decía yo era eso, hermano. Él se disfraza con trajes de luz y justicia. En 2 de Corintios 11, 13, 15 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Verso 14, y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Verso 15, así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a ¿qué? A sus obras. Pablo dice que algunas personas se están haciendo pasar por apóstoles y no lo son. Se explica así, en otras palabras, Satanás tiene sirvientes que profesan verdad suficiente para unirse a la iglesia y desde el interior enseñar lo que Pablo llama doctrinas de demonios. Santo. ¿Será eso, hermano? Bueno, Si la Biblia nos está diciendo eso, ¿no? O sea que... sí, hermano, porque el Señor Jesucristo está aventando una profecía precisamente en Mateo 24, ¿verdad? Él está hablando precisamente en Mateo 24 que en los postreros días vendrán.
Entonces, esas cosas se van a ver. Si no se vieran, estuviéramos dudando de Jesús. Claro. Él está mintiendo, pero si se está viendo, es que es algo más como para creer en la palabra, decir que verdaderamente la palabra es veraz. Ahora dice Que se cumple, que se está cumpliendo. Exacto. Lo que se profetizó miles de años atrás desde el Génesis, y nace Jesús y se sigue cumpliendo. Entonces quiere decir, esto es creer. Entonces, hermano, de lo que estamos hablando, que esto está dicho por el Señor Jesucristo en Mateo 24. Él está hablando de los falsos maestros. Mateo 24, 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esas son señales del fin. Sí. Esto quiere decir que Él ya viene, que está cerca. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Cuando Él dijera que la higuera empieza a frutos, quiere decir que el final está cerca. Exacto. Entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, amén, dice que el amor de muchos se enfriará. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, quiere decir que ese es un arma que el diablo está usando para apartar a los cristianos, a los que ignoran, a los que no escudriñan, a los que no buscan. Ahora, si esta palabra no se estuviera cumpliendo lo que dice el Señor Jesucristo, entonces Él estuviera mintiendo. Pero ahorita alabemos a Dios. Amén, y glorifiquemos a Dios, que lo que dijo el Señor Jesucristo, que más de 2000 años atrás, se está cumpliendo. Y ahí en Hechos 20:30 dice que no perdonarán el rebaño, sino que alejan a la gente para la destrucción. Entonces, la pregunta obligada es esta, ¿verdad? O sea, ¿la iglesia necesita discernimiento espiritual, sí o no? Claro. Claro que sí. Claro. Por eso ahí lo dejamos, ¿verdad? Y porque ya vamos casi al final del programa. Y las últimas palabras, hermano. Pues yo creo que nos quedamos en lo más interesante, ¿verdad? Amén, en lo más interesante. No, pues una vez más, hermano, este es tu programa, Amén Presente. Amén, estamos aquí todos los viernes a las 9 de la mañana. Y déjame decirte, hermano, que estás en Voz y Visión, canal 25.1, acompañado aquí de nuestro hermano Aurelio Ávila, ¿verdad? De Manantiales de Vida Eterna. Es un placer, ¿verdad?, que este tema haya sido de bendición y estamos, ¿verdad? O sea, posiblemente sigamos con este tema la tercera y cuarta, ¿verdad?, semana de este mes de septiembre. Dios les bendiga grandemente y gócese en el Señor y sobre todo tomen la armadura de la fe por la cual pueden ustedes destruir las maquinaciones, artimañas del enemigo. Amén, hermanos. Este próximo lunes toca la Junta de AME, la Junta Quincenal de AME. Los esperamos. Por ahí vamos a estar anunciando en Face y también en WhatsApp dónde va a ser nuestra siguiente junta. Parece que le íbamos a tener con nuestro hermano Monreal y nos canceló. Por X causa, ¿verdad? No nos puede recibir. Parece que está ocupado. Pero de que va a haber junta, Los esperamos y Dios los bendiga ricamente.